Hola a todos los aficionados a la historia de la dinastía Tudor, sus reyes, su corte y su época. Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo la vida de Elizabeth Stafford. Ella fue una aristócrata inglesa. Por matrimonio, Elizabeth se convirtió en duquesa de Norfolk. Dicho matrimonio abusivo con Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, creó un escándalo público. Antes de continuar, quisiera enviar un saludo especial a los siguientes suscriptores del canal: Andrea Luna, Marcela Ramos Giraldo, Sasa Mestica, Jackie, Leli JP y a Ana Casanova. Muchas gracias a todos por ver y comentar los vídeos que voy subiendo. Y también por seguir el canal. Además, los invito a que se unan como mecenas del canal de los Tudor en la página de Patreon. El enlace se los comparto en la descripción de este video. Los mecenas tendrán las ventajas de recibir saludos más personalizados, podrán ver vídeos y publicaciones con anticipación, y también tendrán prioridad sobre las peticiones que tengan sobre temas de vídeos del canal. Sin más preámbulo, la historia. Las mujeres en la historia tenían pocos derechos y era su destino cumplir con los deseos de los hombres. Pero de vez en cuando, es posible encontrar a una mujer que se defendiera, y bien. Algunos ejemplos impresionantes son la emperatriz Matilde, que luchó por el trono de Inglaterra, Jacqueline de Baviera, que luchó por su patrimonio, Isabel de Angulema y Margaret de Anjou. Elizabeth Stafford no luchó en combate, ni en una guerra, pero sí se defendió mucho a nivel personal. Ella era hija de un duque, estaba casada con el primer noble de la Inglaterra Tudor, y no estaba dispuesta a renunciar a ninguno de sus derechos. También tuvo la tenacidad de desafiar al rey Enrique VIII cuando éste quiso divorciarse de su amiga, Catalina de Aragón. Lady Elizabeth Stafford, nacida alrededor de 1497, era la hija mayor de Edward Stafford, tercer duque de Buckingham, y Eleanor Percy, quien era hija del cuarto conde de Northumberland. Se puede suponer que ella recibió su nombre en honor a la entonces reina consorte, Isabel de York. Su abuela paterna, Lady Catherine Woodville, era hermana de la reina Elizabeth Woodville y, por lo tanto, cuñada del rey Eduardo IV de Inglaterra. Antes de profundizar demasiado en la vida de Elizabeth, entendamos un poco mejor a su familia. El padre de Elizabeth, el tercer duque de Buckingham, era un hombre orgulloso. Cuando el padre de este último, el segundo duque, se rebeló contra Ricardo III en 1483 y fue ejecutado, Edward Stafford se escondió en varias casas de Herefordshire, aunque no está claro si permaneció allí durante el resto del reinado de Ricardo. Edward luego asistió a la coronación del nuevo rey Tudor, Enrique VII. En noviembre de 1485, después de la restauración póstuma del título del segundo duque de Buckingham, Edward fue restaurado a su herencia. Ahora él era el tercer duque de Buckingham. Después de la ejecución del padre de Buckingham, su madre se había casado con el tío de Enrique VII, Jasper Tudor. A pesar de esto, la tutela de Buckingham fue confiada a la madre del rey, Lady Margaret Beaufort, y su educación probablemente se llevó a cabo en sus diversas casas. Esto debería darte una idea de cómo fue la infancia del padre de Elizabeth. Seguramente, ella fue criada con los mismos valores que Margaret Beaufort inculcó a su padre. Como la mayoría de las mujeres de la época, al menos las mujeres de noble cuna, Elizabeth Stafford fue educada en casa. La universidad era solo para sus homólogos masculinos, por supuesto. Elizabeth vivió en casa hasta al menos 1508. Se ha dicho que su padre se encargó de que todos sus hijos recibieran alguna educación, y su alfabetización está atestiguada por el hecho de que el poeta John Skelton la denominó admiradora y amiga de las musas y su patrón particular. Elizabeth llegó a la corte como dama de honor de Catalina de Aragón y se convirtió en amiga de toda la vida de la reina. El padre de Elizabeth, el duque de Buckingham, originalmente había prometido casar a su hija con su pupilo, Ralph Neville, cuarto conde de Westmoreland. No obstante,
Esto fue hasta que Thomas Howard, que enviudó recientemente y era entonces conde de Surrey, llamó a la puerta. Se cita a Elizabeth escribiendo esto sobre Ralph Neville: él y yo habíamos sido amantes durante 2 años, y su plan era casarse conmigo antes de Navidad, pero Howard padre e hijo tenían otros planes. Thomas Howard quería a Elizabeth Stafford como su segunda esposa. Buckingham, dado que su hija ya había sido prometida en matrimonio con Neville, le ofreció a una de las hermanas menores de Elizabeth en su lugar. Norfolk rechazó la oferta porque Elizabeth era la hija mayor, y con ella ganaría una dote más alta. Finalmente, se llegó a un acuerdo entre Buckingham y Norfolk, y la pareja se casó en 1513. Solo podemos imaginar lo poderoso que debe haber sido ese matrimonio, los Buckingham y los Norfolk. Elizabeth se convirtió en condesa de Surrey tras su matrimonio a la tierna edad de 15 años. Mientras que su esposo Thomas era 20 años mayor que ella. Tras su matrimonio, Thomas Howard recibió una dote de 2.000 marcos, mientras que a Elizabeth se le prometió un ingreso anual de 500 marcos. Aunque según los informes, este fue un ingreso que ella nunca recibió. Dicho esto, Elizabeth, como la mayoría de las mujeres, esperaba casarse por amor. Ella creía que su matrimonio con Howard sería solo eso. Pronto descubriremos que ese sentimiento no estaba en las cartas para ellos dos. Elizabeth y Thomas Howard tuvieron 3 hijos y 3 hijas, de los cuales 3 alcanzaron notoriedad en la corte Tudor. Los más famosos fueron Henry Howard, nacido en 1516 o 1517, conde de Surrey. Conocido por ser uno de los fundadores de la poesía renacentista inglesa y por ser también la última persona conocida ejecutada a instancias del rey Enrique VIII. Lady Mary Howard, nacida en 1519. Ella fue la única nuera del rey Enrique VIII, siendo la esposa de su único hijo ilegítimo reconocido, Henry Fitzroy, primer duque de Richmond y Somerset. Elizabeth Stafford era una esposa obediente. En 1520, ella y sus hijos se mudaron a Irlanda con Thomas, donde él serviría al rey como lugarteniente de Irlanda. A pesar de estar alejada de todo lo que conocía, Elizabeth amaba a su esposo y le era leal. En 1521, Edward Stafford, tercer duque de Buckingham, fue ejecutado por traición. No hay evidencia para declarar cómo se sintió Elizabeth al respecto mientras estaba lejos en Irlanda. Debemos asumir que ella lamentó la pérdida de su padre. Desafortunadamente, cualquier felicidad que ella encontrara con su esposo pronto se acabaría. Thomas Howard, siendo ahora el tercer duque de Norfolk, tomó una amante en 1527. Esa amante era hija de su secretario privado y se llamaba Elizabeth Holland. Bess Holland, como se dijo, era la hija del secretario y tesorero de la casa del duque. En el momento en que se convirtió en la amante del duque, era una de las asistentes de Ana Bolena, antes de que esta última se convirtiera en reina. Howard la instaló en su casa, lo que profundizó su alejamiento de su esposa Elizabeth. Elizabeth, por su parte, estaba claramente herida por esta aventura. Una vez describió a Bess Holland como una ramera y la hija de un grosero, que fue lavadora del cuarto de mis niños durante 8 años. Mientras tanto, en diciembre de 1529, Enrique VIII solicitó que el hijo del duque de Norfolk, Henry, se convirtiera en compañero de su hijo ilegítimo, Henry Fitzroy. Fue en ese momento cuando se concertó el matrimonio entre la hija del duque, Mary Howard, y Fitzroy. Si bien muchos han dicho que el matrimonio fue idea de Ana Bolena, ella era la sobrina del duque de Norfolk, y este último siempre había sostenido que fue idea del rey. De todos modos, el matrimonio entre Fitzroy y Mary Howard definitivamente había sido promovido por Ana para ayudar a fortalecer sus lazos con el trono. Al igual que el matrimonio posterior de Enrique VIII y Ana de Cleves, no se esperaba una dote con el matrimonio de Mary Howard y Fitzroy, lo cual era inusual para la época. Esto puede indicar, como ya se ha dicho, el nivel de influencia que tenía Ana Bolena sobre el rey. Elizabeth Stafford estaba totalmente en contra del matrimonio de su hija. Ella había servido a Catalina de Aragón años antes y era leal a su causa, sin embargo, se vio obligada a servir a Ana Bolena y no estaba contenta con eso.
Elizabeth expresó su opinión sobre los procedimientos de anulación, lo que resultó en su exilio de la corte en 1531. En 1532 se le hizo saber a la duquesa que, dado que su madre había fallecido en febrero, sus señoríos pasarían al rey por el proceso judicial contra su difunto padre. Por su parte, cuando su hijo, Henry Howard, regresó de su tiempo en Francia con Henry Fitzroy en septiembre de 1533, tenía unos 16 años y regresó a una Inglaterra diferente a la que dejó en octubre de 1532. Ana Bolena era ahora reina, su hija Isabel era ahora la heredera al trono, y el rey acababa de ser nombrado jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Además de todo el cambio en el reino, Henry también había regresado a una situación familiar muy diferente en Kenning Hall. La amante de su padre, Bess Holland, esencialmente había reemplazado a su madre, quien estaba en desgracia por sus acciones en la corte. En una carta fechada el 17 de marzo de 1534, Eustace Chapuis, el embajador imperial, menciona cómo Elizabeth había sido nombrada dueña de las túnicas de la bastarda del rey, cargo que ella debió despreciar, ya que era amiga de Catalina de Aragón y presumiblemente también de la princesa María. La carta también nos da una idea del tipo de comportamiento que el duque de Norfolk creía aceptable hacia dicha princesa. En su misiva, Chapuis menciona lo siguiente. Me han dicho esta misma mañana que el duque de Norfolk fue ayer al lugar donde María se encuentra, para renovar las antiguas amenazas. Además de eso, el duque ordenó que le confiscaran sus mejores vestiduras, alegando que ya no era princesa y que era necesario reducir su pompa y orgullo. Además de eso, la duquesa de Norfolk ha sido nombrada señora de las túnicas de la bastarda. Bastarda significa la princesa Isabel, y al mismo tiempo una de las principales oficiales de la princesa. Elizabeth finalmente fue enviada a Redbourne, en Hertfordshire, donde vivió virtualmente encarcelada con una exigua asignación anual de solo 200 libras esterlinas. En la primavera de 1534, la duquesa dijo que su esposo la había encerrado en una cámara y tomado sus joyas y ropa. Desde Redbourne, Elizabeth envió una serie de cartas al ministro Cromwell pidiendo ayuda. El 23 de agosto de 1534, ella envió la siguiente petición. Le pido que me envíe algo de venado, que es muy escaso aquí. Muchos de mis amigos que me enviaron carne de venado el año pasado no se atreven a enviarla ahora por miedo al disgusto de su señor. Mi marido no me ha enviado nada desde que llegué a Redbourne. Ruego a usted, Cromwell, continúe mostrando amabilidad hacia mi persona. El duque de Norfolk intentó persuadirla para que accediera al divorcio ofreciéndole premios materiales y la devolución de sus joyas y ropa, pero ella no estuvo de acuerdo. Como se dijo anteriormente, Elizabeth se opuso al matrimonio de su hija Mary Howard. Ella se peleó abiertamente con Norfolk por los matrimonios concertados y los desaprobó principalmente debido a la supuesta participación de la concubina, Ana Bolena. En 1536, después de la ejecución de Ana, la duquesa seguía luchando contra su marido para mantener su matrimonio. El 26 de junio, ella escribió una carta a Cromwell defendiendo su caso. En la misma, Elizabeth escribe lo siguiente. La razón por la que te escribo es para saber si viviré mejor o no, lo cual mi señor, mi esposo, ha olvidado ahora que tiene tanta riqueza y honores y está tan enamorado de su ramera. Él sabe que se habla de lejos y de cerca, para su gran deshonra y vergüenza, y me escogió por amor, y soy 20 años menor que él, y me ha repudiado 4 años, y yo he vivido siempre como una buena mujer, como no es desconocido. Me ha quitado todas mis joyas y mi ropa, y me ha tenido 4 años y más como prisionera. Él puso a sus mujeres para que me ataran hasta que saliera sangre de la punta de mis dedos, y se apretaron mi pecho hasta que escupí sangre, y él nunca las castigó, y todo esto fue hecho por el bien de Bess Holland. En esa carta, que Elizabeth escribió para llamar claramente la atención de Cromwell sobre el abuso en su contra, la duquesa alega un trato bastante horrible hacia su persona, algunos de los cuales parecen demasiado extremos como para ser creíbles. Aunque dichas alegaciones pudieran creerse, si fuera cierto entonces que el duque de Norfolk le dijo a la hija del rey, María, que si ella fuera su hija, golpearía su cabeza contra la pared hasta que quedara tan blanda como una manzana horneada. Eso fue un año antes de que Elizabeth le escribiera su carta a Cromwell.
Ya sea que las acusaciones de abuso físico tuvieran mérito o no, la ley estaba del lado de Norfolk. Y la sociedad Tudor habría encontrado el comportamiento de Elizabeth muy extraño, por decirlo menos. Norfolk le suplicó el divorcio en numerosas ocasiones, prometiéndole devolverle todas sus joyas, ropa y darle algo de su propia vajilla. Pero Elizabeth, siguiendo el ejemplo de Catalina de Aragón, se negó a complacer a su marido. Tengo la impresión de que la duquesa estaba jugando sucio, un truco diferente al que usaba su querida amiga Catalina. Incluso, ella afirmó que Norfolk la agredió ya en 1519, 6 años después de su matrimonio, durante el nacimiento de su hija Mary. Cuando Norfolk descubrió lo que había dicho su esposa, él envió una carta a Cromwell y la llamó mentirosa, ya que nunca dañaría a un feto. Él dijo: «Mi buen señor, si no pruebo con testigos, y con muchas personas honestas, que ella tenía la cicatriz en la cabeza 15 meses antes de dar a luz a mi dicha hija, debido a un procedimiento que ella se había hecho con un cirujano en Londres». El hermano de Elizabeth, Henry Stafford, incluso se volvió contra ella por utilizar tal lenguaje salvaje en sus cartas. Norfolk no era un hombre perfecto, ya lo sabemos. Durante su estadía en Irlanda, su tesorero, John Style, se había quejado del temperamento del duque. John dijo que su amo era, a veces, más apresurado de lo necesario. El historiador Tudor, Polydore Vergil, dijo que Norfolk era rápido con los puños. Esto es evidente al final de su carta, diciendo que si su esposa alguna vez volviera a estar en su compañía, podría darle la oportunidad de tratarla de otra manera diferente de lo que la había tratado hasta ahora. Elizabeth se tomó muy en serio la amenaza de su marido y se le cita diciendo: «Sé muy bien que si vuelvo a casa, mi vida será breve». La duquesa estaba rodeada de enemigos y tenía poco apoyo en su causa, porque era una mujer en un mundo de hombres. Su voz realmente no importaba, sin embargo, para obtener su divorcio, Norfolk necesitaría el consentimiento de Elizabeth y ella no iba a darlo. Incluso sus hijos se habían vuelto contra ella y se habían puesto del lado de su padre. Se ha afirmado también que el hijo de Elizabeth, Henry, probablemente se puso del lado de su padre porque la duquesa tuvo el descaro de acercarse a Cromwell en busca de ayuda. Y Cromwell era el hombre que Norfolk detestaba por encima de todos los demás. Su hija Mary Howard, duquesa de Richmond, también se puso del lado de su padre. Y no solo se puso del lado de él, sino que se hizo buena amiga de Bess Holland. No sabemos si Mary hizo esto por autopreservación o porque apoyaba a su padre de verdad. Cuando Elizabeth descubrió que sus hijos se habían puesto del lado de su padre, ella indudablemente se sintió herida y dijo que estaba emparejada con un esposo muy descortés y un hijo y una hija también descorteses. Ella describió a sus hijos como antinaturales, pero también dijo que siempre los había amado. Para la década de 1540, Elizabeth se había reconciliado una vez más con su hermano, Henry Stafford, pero no con su esposo, quien todavía estaba con su amante. En los últimos años del reinado del rey Enrique VIII, Edward Seymour, primer conde de Hertford, y la reina Catalina Parr ganaron influencia. Ellos estaban a favor de la religión reformada, y el duque de Norfolk, más conservador y católico, caería en desgracia. Además, el hijo mayor del duque, Henry, entró en conflicto con el rey. Henry y su padre, el duque, fueron arrestados y encerrados en la Torre de Londres a finales de 1546. En el momento del arresto de su esposo, Elizabeth y Bess Holland estaban bajo el mismo techo en Kenning Hall. La duquesa prestó declaración contra su marido, y después de que éste cayera en prisión, le fue devuelta su ropa en Kenning Hall. En el momento de su arresto, ella tenía pocos objetos de valor, todos muy simples, y sus joyas vendidas para pagar sus deudas. Henry Howard, conde de Surrey, fue ejecutado el 19 de enero de 1547. El duque mismo fue condenado por estatuto sin juicio, y el rey Enrique aprobó su muerte por ejecución el 27 de enero. Sin embargo, el monarca murió el 28 de enero, y el consejo decidió no iniciar el nuevo reinado con derramamiento de sangre. Norfolk permaneció en prisión hasta el ascenso al trono de la reina María Tudor en 1553. Cuando esta reina viajó a Londres para fijar su residencia en la torre hasta el día de la coronación, la duquesa de Norfolk la acompañó.
En la nueva corte, Elizabeth y su hija Mary se reunieron con el anciano duque, que había sido liberado de prisión y restaurado a su ducado. Norfolk murió en Kenning Hall el 25 de agosto de 1554, siendo enterrado en el mausoleo de la familia Howard, en la iglesia de San Miguel Arcángel, en Framlingham, en Suffolk. Elizabeth no fue nombrada en su testamento. También en 1554, Elizabeth pudo regresar a la corte e incluso llevó la cola del traje de la reina en su coronación, lo cual fue todo un honor. La duquesa murió el 30 de noviembre de 1558, cuando tenía alrededor de 61 años. Nombró a su hermano Lord Stafford como albacea de su testamento y designó a su cuñada como uno de sus principales beneficiarios. Elizabeth fue enterrada en la capilla de Howard, en la iglesia de Santa María, en Lambeth. Aunque tanto Elizabeth como Norfolk aparecen representados con sus efigies en el mismo monumento en Framlingham, terminado en 1559, solo el duque está enterrado allí. El hermano de Elizabeth escribió un epitafio para ella, con estas palabras: «Tú fuiste para mí, tanto de lejos como de cerca, una madre, una hermana, una amiga muy querida». Después de hacer toda esta investigación sobre Elizabeth Stafford, duquesa de Norfolk, me di cuenta de lo mucho que Mary Howard se parecía a su madre. Era orgullosa y obstinada. Esos dos rasgos son claramente algo que esta última heredó o al menos aprendió de las acciones de su madre. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Elizabeth Stafford, duquesa de Norfolk por matrimonio. Háganme saber qué les ha parecido y si creen que ella pudo haber sido abusada físicamente por su esposo o no. No olviden suscribirse si no lo han hecho ya, y también de checar mi página en Patreon si de verdad desean apoyar el canal. Hasta la próxima.